Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edith Miriam García Salazar. Soy doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente me desempeño como catedrática CONACYT en el Colegio del Estado de Hidalgo. Desarrollo las líneas de Economía Ecológica y Gestión del Agua. En este sentido voy a hablarles sobre lo que sería la gestión del agua, el agua y los pueblos mágicos. Hablar de agua y no considerar esta relación intrínseca que ya tenemos nosotros como seres humanos es no hablar de nada. El agua, como nosotros sabemos, de ella depende la vida de todos los seres humanos, de nosotros, y también la de los ecosistemas. Y no olvidar que los ecosistemas son este paisaje que nos está formando el agua. Y esto es lo que vemos en turismo y esto es lo que nos vende el turismo. También cabe destacar que el acceso al agua como tal ya es un derecho humano. Desde 2010 la ONU lo implementó como un derecho humano al agua, en donde toda persona en el planeta tiene derecho a una cantidad mínima que le permita desempeñar sus tareas domésticas, de lavado, de aseo, de comida. Y esto también conlleva a que la actividad social y la actividad económica también necesitan agua para poder desarrollarse. De ahí que si nosotros hablamos de turismo y de agua, no podemos separar estos dos elementos. El agua como tal es un elemento fundamental en este sentido. En México, el derecho humano al agua se implementa en el año de 2012 y está insertado en el artículo 4 constitucional, en donde todo ser humano, todo mexicano, toda la población mexicana tiene derecho a este agua. Esta agua tiene que ser saludable, asequible, soluble, cumpliendo estas características mínimas de la que nos menciona la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando que una de las recomendaciones que nos hace la Organización Mundial de la Salud es que por lo menos tendríamos que tener entre 50 o 100 litros de agua al día por persona. Si nosotros lo llevamos al caso de Hidalgo y dado el volumen de agua que existe en el país, a cada hidalguense nos estaría tocando de 133 litros de agua por día. Esto es hablar de acuerdo a las cifras de la Conagua, pero realmente cuando nosotros consumimos agua podemos consumir más o podemos consumir menos. Hablar de las actividades económicas, que en este caso el turismo, que es uno de los que mayor aporta al Producto Interno Bruto, pues es hablar de que también hay un alto consumo de agua. Cuando hablamos de consumo de agua en el sector turístico, a nivel mundial, podemos entender que por lo menos el 1% del agua dulce es consumida por el sector turismo. Por ahí podrán pensar, pero el sector agrícola consume el 70%. Sí, el sector agrícola consume el 70% de la disponibilidad de agua, pero si hacemos un análisis y vemos cuánta es la cantidad de agua para consumo, el agua dulce, para qué es la que consumimos nosotros, pues estamos hablando que el 97-98% es agua salada. Esa no es apta para el consumo humano y tampoco para varios de los ecosistemas. El otro 3% lo tenemos en glaciares y menos del 1% es para consumo humano. O sea, imaginen la cantidad de agua y ese 1% lo que estaría representando para el sector turismo. Importante notar que si una localidad, un estado, un municipio, un país, su principal actividad es el turismo, estamos hablando que este 1% sube al 7%. Estamos viendo que esta relación turismo y agua es inseparable. Generalmente cuando vamos a un sitio turístico, el agua es la que forma los paisajes y si vemos pueblos mágicos, en los pueblos mágicos vamos a poder esta cuestión del agua y cómo van formándose estos paisajes. En el momento en que el agua escasea, en el momento en que el agua se contamina, entonces empieza a decaer también la actividad turística. No hay que olvidar que antes que dotar de agua a un sector económico, es importante garantizar el derecho humano, principalmente si estamos hablando de pueblos mágicos, porque tenemos una comunidad que está activando una actividad económica con los propios recursos naturales que tienen y que tienen que seguir una guía para poder permanecer parte de un pueblo mágico. En el momento en el que se descuida esto, también decae el turismo. Hablar también que así como consume el sector turístico agua, también genera agua contaminada. Por lo menos un aproximado de 180 litros de agua al día estaría generando un turista cuando está saliendo de vacaciones o conociendo algún lugar.
mencionarles también que si nosotros como personas que necesitamos el agua en nuestros hogares y se nos dice que por lo menos entre 50 y 100 litros, que es lo que consumiríamos para poder desempeñar nuestras actividades, cuando hablamos del sector turismo, esta cantidad de agua se puede elevar hasta 300 u 800 litros de agua al día por turista, por noche que pernocte. En el caso de pernoctar, estaríamos hablando de que va aumentando la cantidad de agua. Por ejemplo, para el caso de México, si nos vamos al caso de Durango, el consumo per cápita de un turista, como no es una ciudad que sea muy turística, estaríamos hablando de 85 litros de agua al día. Si nos vamos al caso de la Ciudad de México, una ciudad que ha explotado el turismo también, estaríamos hablando de 335 aproximadamente litros de agua al día. Pero si nos vamos al caso de Cancún, que es un lugar, de playa, ahí estaríamos hablando casi de 700 litros de agua por día por turista. ¿Qué nos está diciendo? Que el agua en el sector turístico es de gran relevancia y por tanto la gestión dentro y para el sector turístico tendría que ser diferente. En el caso de pueblos mágicos, si lo llevamos a pueblos mágicos, pueden decir se pernota o no se pernota, o se pasa 1 o 2 noches. Puede que el turismo solo sea de entrada por salida, pero eso no significa que no se consuma agua. Se está consumiendo agua en la elaboración de alimentos, en la limpieza del lugar y lo que el turista pueda consumir en su estancia dentro de un lugar como son los pueblos mágicos o en lugares que queden cercanos a los lugares donde ellos habitan. Este tenderá a aumentar conforme más días permanezcamos en un lugar. Cabe destacar también que mucha de la actividad turística se ha sentado en lugares en donde la disponibilidad de agua es baja, existe contaminación del agua y esto también afecta al turismo. Y esto dentro de la gestión de los pueblos mágicos tiene que ser una variante muy importante. Cómo conservar y cuidar el agua en un pueblo mágico. Más importante aún después de las cuestiones y de lo que estamos sufriendo naturalmente con las inundaciones que actualmente están sucediendo y lo que tenemos como pandemia desde hace más de 1 año y medio, vemos que el agua se vuelve en un insumo de total importancia. La pandemia COVID nos ha hecho incrementar el consumo de agua tanto para las actividades que realizamos en el hogar como para las actividades una vez que se reactive al 100% el sector turismo. ¿Esto qué quiere decir? Que si antes utilizábamos unos 100 litros de agua al día, ahorita podríamos estar utilizando el doble de agua por las exigencias sanitarias que se nos pide y también para no propagar este virus. Hay que considerar también que aun cuando no hay todavía estudios que nos digan que hay presencia del virus en el agua, tenemos que tenerlo en cuenta también dentro de lo que sería el sector turístico porque esto también nos podría afectar. Considerar que la contaminación del agua es un factor muy importante y que como pueblos mágicos también se tendría que gestionar el tratamiento de las aguas residuales. No solamente la gestión que se le estaría dando al turismo, en este caso a los pueblos mágicos, sino también al tratamiento de las aguas residuales. ¿Por qué? Porque el tratamiento de las aguas residuales nos va a garantizar que se siga reactivando esta actividad económica. Recordemos que como es una relación tan estrecha, hablar de turismo y no tener agua nos estaría paralizando realmente cualquier actividad turística. El tratamiento podría garantizar que ésta pudiera estar continuando y de alguna manera tampoco estaríamos vulnerando el derecho humano de las mismas localidades que se encuentran asentadas en estos pueblos mágicos y que son las que les estarían dando vida. Estaríamos hablando de esta gestión integral que ya se maneja en los estatutos de lo que sería la Conagua. Hablar de gestión integral no solamente es hablar de cuestiones técnicas, es hablar de la cuestión económica, de la cuestión social y de la cuestión medioambiental. Una de las características de los pueblos mágicos es que estos tienen que ser sustentables. En este sentido, gestionar el agua para el uso del mismo sector turístico en estos pueblos mágicos garantizará que se tenga una mayor prolongación de esta actividad y que sí se estén generando ingresos para las comunidades y que de alguna manera su tratamiento no afecte los ecosistemas ni el paisaje de estos pueblos. Por ejemplo, el caso de Huasca, donde nosotros podemos ver estas corrientes de agua, estos prismas, nos están diciendo que el agua es el que está formando este paisaje.
Pero si nosotros analizamos, podemos ver que también es agua contaminada. Su tratamiento garantizará que se preserve esta zona natural. Mucho del turismo es en cuestión de zonas naturales y aun cuando no las haya, muchas de las actividades como es la preparación de alimentos, la preparación de bebidas u otra actividad que se realice en este tipo de lugares requieren de agua. La pandemia COVID también nos ha hecho tener presente que el agua sigue siendo importante para desarrollar esta actividad.